Mi nombre es Victoria Monserrat Gutiérrez Sánchez. Soy maestra de educación primaria, tengo 5 años de servicio. Actualmente laboro en la ciudad de San Luis Potosí y estoy estudiando un posgrado en gestión educativa en la institución de SINADE. Les voy a hablar de 2 temas muy interesantes. Uno es el panorama educativo virtual en mi contexto y el otro es de la evaluación educativa, cómo la llevamos en mi institución. La educación virtual ha sido una gran ventaja porque ha apoyado a la educación a distancia. Ahora con la pandemia, pues se vio reflejado más esto. Pero desde antes ha sido una gran ventaja y ha tenido grandes beneficios porque se ha apoyado y ha ampliado el derecho a la educación para que más personas tengan derecho a esta. De igual manera, las redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter, entre otras, han sido de gran apoyo para los docentes y las docentes para hacer un poco más interactivas sus clases, ya sea a distancia o de manera presencial. No obstante, también tiene grandes desventajas porque no todos tienen los medios digitales para este tipo de educación. De igual manera, ha habido mucha desinformación y hay quienes no han aprovechado de buena manera las redes sociales y han perjudicado pues estos medios. Algunos de los docentes con los que se ha platicado en la institución educativa que laboro han hecho comentarios que se ha favorecido la inclusión para algunos, pero en nuestro caso se ha desfavorecido la inclusión porque no hemos tenido los recursos suficientes para esta educación virtual. Ahora con la pandemia, como institución educativa, nos vimos obligados a tomar esta modalidad virtual para dar clases a los estudiantes, pero fue muy desfavorable porque los estudiantes, como ya mencioné, no tenían los medios para poder tomar las clases en línea. Si bien tenían que ir a cibercafés o no tenían el dinero para ir, o a lo mejor quien tenía la posibilidad de tener algún celular o varios celulares eran de los padres de familia, porque mi nivel es primaria. Entonces los padres se los llevaban a sus trabajos, los ocupaban y no había manera que tomaran todas las clases en línea necesarias. Pero bueno, para que haya un panorama más amplio en mi centro escolar educativo, invité a la directora de mi centro para que les dé una opinión de este panorama que estuvimos viviendo ahora en pandemia y después de la pandemia, cómo lo estamos viviendo. Hola maestra, buenas tardes. Ella es Balbina Sánchez Martínez. Y maestra, por favor, ¿nos podría comentar dar su opinión acerca del panorama educativo que hemos estado viviendo en nuestro centro escolar en la pandemia y ahora después de la pandemia? Bien, claro que sí, muchas gracias. La situación de la pandemia vino a orillarnos a los centros escolares, principalmente a los maestros, a utilizar las herramientas de la educación virtual, pero esto nos llevó a varios problemas, entre ellos, primero, que los docentes no estábamos acostumbrados a utilizar la educación virtual. Segundo, que ni los docentes ni los niños de educación primaria en sus casas contaban con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo con éxito las clases de manera virtual. Generalmente lo que más utilizamos pues fue la televisión, pero si en una familia había 2 o 3 niños en diferente grado, pues no podían estar utilizando el mismo programa. Aun y cuando los programas se pasaban a diferente horario, los padres de familia también trabajan y no podían estar precisamente atendiendo esos horarios para apoyar a los alumnos en las clases. Y respecto al uso de las redes sociales o el celular,
También los padres de familia tienen un celular la mamá, un celular el papá cuando mucho, pero lo utilizan para sus trabajos. Los niños, aunque sabemos bien que ya los niños están haciendo con estas herramientas integradas y que lo saben utilizar, no tenían la manera de utilizar el celular porque o se lo llevaba el papá o se lo llevaba la mamá. Entonces no podrían estar siguiendo una clase en línea de manera directa. Aparte no tenían computadoras para cada grado. Y el uso del celular pues a veces se utilizaba para mandar tareas, para mandar actividades, pero nos dimos cuenta que dentro de que le llegaba la tarea al padre de familia y la interpretaba y luego se la ponía a hacer al hijo, y para no batallar el padre de familia hacía la tarea. Entonces, y a veces en ocasiones cuando no había tiempo pues juntaban todas las tareas de todo el día y toda la semana y empezaban a mandar las tareas el fin de semana cuando bien nos iba, y si no, hasta el término del mes. Entonces yo considero que en nuestro contexto en primaria y más en los lugares donde nosotros prestamos el servicio, definitivamente la educación virtual no nos apoyó, más que un éxito fue un fracaso. Únicamente para lo que sí sirvió fue para mantener viva la escuela y mantener los grupos. De alguna manera se comunicaba uno con los alumnos de manera virtual. A veces utilizaban otras herramientas como el teléfono, pero era la misma situación. Entonces considero que en México aún en este tiempo de pandemia no estuvimos preparados para afrontar la situación de la educación utilizando la virtualidad. Ahorita en estos momentos pues se está intentando que haya redes que se puedan emplear en todas las escuelas, pero todavía no existen. Quizás en las ciudades y eso en algunas zonas céntricas puedan tener la posibilidad, pero en la periferia, que es el contexto donde nosotros nos desarrollamos, definitivamente no es posible la educación virtual todavía. Quizás en unos años más pudiera darse el caso. Y habrá maestros directivos o habrá instituciones que dan una opinión diferente, pero o están viendo con mucho entusiasmo la situación que se dio o nunca registraron lo que pasó, porque realmente no fue posible tener una educación exitosa utilizando las redes sociales, en el WhatsApp o el TikTok o cualquiera otra. En este momento que pudiéramos utilizar la educación virtual para hacer tareas, también tenemos muchos problemas con esa situación. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, maestra. Igual, como comentó, bueno, ya desde antes se ha estado trabajando lo que es la educación virtual, no se le había dado la importancia necesaria hasta ahora con la pandemia, pero ya que ya llegó para quedarse la educación virtual, entonces no podemos estar a expensas de que pues no tenemos todavía los medios y se nos está exigiendo, ¿verdad? Ya el mundo globalizado lo exige y cada vez lo va exigiendo más y no tenemos los medios. Entonces pues sí tenemos que pues irnos adaptando e ir gestionando más este tipo de recursos. Y bueno, llegamos a la evaluación, el cual es un tema muy amplio y de mucha controversia, porque en mi institución educativa tratamos de unificar criterios, pero es muy complicado porque, bueno, por una parte cada docente debe tener su autonomía para evaluar y por otra parte es bien sabido que la evaluación debe de ser formativa. Pero hay una cultura de evaluación que realmente está llena de desinformación. Cada docente entiende a su manera lo que es evaluar. Hay quien quiere tomar el 100% del examen porque en sus comentarios mencionan que hay un alumno que puede no asistir en todo un periodo, llegar a hacer un examen y sacar un 10. Entonces ellos consideran que ahí está el conocimiento, cuando realmente el conocimiento no está ahí. El conocimiento no es la transmisión. El conocimiento es para compartir, es
transformar esos saberes que tienen y aplicarlos en la vida real. Entonces, es por eso que es muy controversial el tema y es algo de mucho protagonismo en la actualidad y desde siempre. Pero ahorita les voy a estar mencionando algunos aspectos, algunas funciones y conceptos de lo que realmente es la evaluación. Así como también de la evaluación para nosotros como docentes también. La evaluación promoción es de las más comunes de los profesores y profesoras. Puede ser positiva, ya que puede ser estimulante para los estudiantes, pero también puede ser negativa. Depende de cómo lo tome la persona. Es por eso que, de ser así, si no pasa de un curso a otro o de un nivel a otro, es preciso que el profesor o profesora tomen inmediatamente las estrategias para la recuperación. Y bueno, ahora estamos con la maestra Jimena Sánchez Ortega, que también labora en mi centro educativo y nos va a comentar también cómo es que llevamos la evaluación en nuestro centro escolar. Hola, mucho gusto, agradezco la invitación y como parte de mi intervención hacia esta pregunta, creo que la evaluación es uno de los temas más debatidos dentro de la escuela y entre los maestros. ¿Por qué? Porque si bien hay mucha información que nos habla sobre la evaluación, las distintas formas de evaluar, los instrumentos, técnicas que nos ayuda a favorecer este aspecto dentro de nuestra metodología en el aula, a veces concretamos todo en un examen o en un trabajo, sabiendo que la evaluación debería de ser formativa. En el caso de nuestro centro de trabajo, pues se habla, se revisa la documentación pertinente y se exponen nuestras inquietudes como maestros, pero siempre recaemos en una secuencia didáctica como metodología y finalmente se evalúa o con una rúbrica o simplemente se evalúa con una lista de cotejo o la libreta o el trabajo, la actividad en ese momento del alumno. Sin embargo, debemos de ser conscientes que lo que estaba diciendo en un inicio, la evaluación no se debe de concentrar en eso. La evaluación tiene que ir desde un principio hasta un fin, desde la recuperación de conocimientos previos, que también son parte, me atrevería a decir, estructural o parte de una columna vertebral de nuestra secuencia didáctica, por eso, bueno, me vuelvo. Repetidamente. Entonces, a lo que voy con esto de la columna vertebral, los conocimientos previos son muy importantes. Posteriormente tenemos que ver cómo los alumnos se van desarrollando en la parte media de las actividades y la parte final, que muchas veces concentramos la actividad diciendo ¿qué opinaron sobre este tema? O otras veces ni siquiera ya cerramos esta secuencia didáctica. Y es muy importante contemplar el inicio, el desarrollo, el cierre, para poder hacer una evaluación más detallada en donde estemos contemplando cómo el alumno y la alumna van desarrollando habilidades, en donde también están teniendo complicaciones y qué nosotros podemos hacer como docentes para mejorar estas actividades que motiven al alumno y que nos aporten y nos ayuden a tener una evaluación más completa y claro, para vista de la mejora del alumno o la alumna. Entonces, creo que sí es importante retomar en los centros de trabajo, en los consejos técnicos, nuevamente qué es la evaluación para nosotros, cómo le estamos llevando, qué nos falta y sobre todo como este intercambio de ideas entre docentes es algo muy importante, que si bien en nuestro contexto de trabajo lo hacemos, muchas veces caemos por las premuras de tiempo, por la carga administrativa y por otras condiciones o factores
que se van viviendo dentro del aula o dentro de la escuela, y recaemos a lo que estaba comentando en un inicio, a estas actividades en donde solamente se evalúan con una lista de cotejo, con un instrumento de evaluación, que claro son importantes porque abonan información para ver el desarrollo de los alumnos, pero no nada más se debe de concentrar en ello. Otra de las cosas que yo creo importante como docente, que se debe de contemplar dentro de la evaluación, es el intercambio de conocimientos con los compañeros maestros. ¿Por qué? Es una forma en que el maestro desarrolla, bueno, primero, el intercambio de cómo se evalúa, el intercambio de estos conocimientos del que yo hablo, implica muchas veces compartir ideas, intercambio de esa idea, crecimiento profesional, y esto nos ayuda a, si bien ejercer un ciclo de nuestra aula, también nos ayuda a transformarlo, y es también esa parte que necesitamos todos los docentes y que se tiene que seguir, pues voy a utilizar la palabra de luchar, porque también creo que estamos siguiendo un patrón de esa evaluación que se ha vivido desde hace mucho tiempo, pero que ahorita las condiciones, la evolución del mismo alumno, del mismo sistema educativo, nos está exigiendo unas nuevas formas de enseñar, de guiar, y por supuesto que nuevas formas de evaluar. Creo que es una oportunidad en donde nosotros como docentes debemos de estarnos capacitando, leyendo, informándonos, porque así como la tecnología va avanzando, pues creo que también la educación debe de solidificarse un poquito más y tener esa apertura al conocimiento y a la transformación educativa. Claro, como docentes sí, en los consejos técnicos escolares debatimos estos criterios de evaluación, no siempre los unificamos porque todos tenemos diferentes ideales y tenemos esa autonomía de evaluar, pero así como menciona la maestra, que concuerdo mucho con ella en cuanto a la evaluación, debemos de reforzar esa base de la sociedad del conocimiento en cuanto a este concepto, no nada más leer y leer y leer y tener ese discurso de lo que es la evaluación, sino interpretarlo y realmente reforzar estas bases, como ya mencioné, para crear esta sociedad del conocimiento y no quedarnos nada más en la sociedad de la información, y aplicar como realmente debe de ser la evaluación para hacer que funcione esto, ¿verdad? Entonces es por eso que ahorita les voy a mostrar lo que son los tipos de evaluación. Uno de los tipos de evaluación es por finalidad y función. Hay dos, formativa y sumativa. La formativa es la que se recomienda, ya que siempre tiene la finalidad para mejorar y en el proceso continuo. Y la sumativa es una evaluación que no tiene el propósito de mejora, sino que solo es para validar productos. En lo particular, en la institución educativa que se elabora, se utiliza más la formativa, que es donde evaluamos todo el proceso del estudiante. Otro de los tipos de evaluación es según su extensión, global y parcial. Global pretende abarcar todos los componentes de los estudiantes del centro educativo, y la parcial pretende solo valorar a un determinado grupo de componentes o dimensiones del centro educativo. La evaluación es la de según los agentes evaluadores. Son tres: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. La autoevaluación es donde los evaluadores, en este caso podrían ser los estudiantes, evalúan su propio trabajo. La heteroevaluación es la que usamos comúnmente los docentes para evaluar a los estudiantes,
Y la coevaluación es aquella en donde algunos sujetos o grupos se evalúan mutuamente. En este caso también podría ser entre alumno-alumno o docente-docente. Esto sería en cuanto a la evaluación interna. En cuanto a la evaluación externa, esta se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar, es decir, evaluadores expertos que vienen de fuera del centro escolar, evalúan a una institución en particular. En este caso podrían ser investigadores, equipos de apoyo, supervisores, inspectores, etcétera. Otro tipo de evaluación es según el momento de aplicación. La evaluación inicial, evaluación procesual y la evaluación final. La inicial generalmente es conocida porque ahí se da el diagnóstico y es muy importante porque de ahí tomamos el punto de partida para continuar y hacer las estrategias y planeaciones con respecto a nuestros estudiantes. Después viene la evaluación procesual, que es indispensable en la evaluación formativa porque sobre la marcha se va corrigiendo al estudiante. Posteriormente es la evaluación final, la cual consiste en la recogida de datos, donde viene la interpretación también, la valoración de los trabajos o incluso se puede encargar algún proyecto final o un trabajo para finalizar el curso. Y finalmente, otro de los tipos de evaluación es el de según el criterio de comparación, donde cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o criterio, en donde también personalmente en la institución que se elabora se utiliza la de autorreferencia, que es donde el propio sujeto evalúa sus intereses, sus metas, sus capacidades, y también está la de heterorreferencia, es que en este caso es donde no es el propio sujeto, ni el centro ni el programa en donde se evalúa, sino que es alguien externo.